Bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente. Hoy vamos a hablar sobre un escándalo reciente, sobre una filtración de información que ha hecho temblar a muchos inversionistas en el extranjero, inclusive también algunos colombianos. Son los famosos Panama Papers. ¿De dónde viene este escándalo de Panama Papers? Unos periodistas que estaban en Alemania lograron obtener una información de una oficina de abogados muy famosa en Panamá. Se llama Mossack Fonseca. Esta oficina básicamente se dedicaba a formar empresas en Panamá o en otros sitios afuera de Panamá llamados paraísos fiscales para lograr beneficios de índole tributario o manejo de inversiones, y a raíz de esta situación se filtraron nombres de muchas personas alrededor del mundo, deportistas famosos, políticos, y que hoy en día está escandalizando a toda la sociedad internacional. Vamos a hablar entonces de esta situación. En primer lugar, debemos definir qué es un paraíso fiscal. Básicamente, muchos países han sido declarados paraísos fiscales porque en sus territorios permiten inversiones, formación de empresas, cuentas bancarias para básicamente evadir impuestos, porque en dichos países hay prácticamente hay nulos impuestos o no hay impuestos o unos impuestos muy rebajados. Esto lógicamente incentiva que muchas personas trasladen sus capitales hacia estos territorios, en perjuicio de los lugares de donde salen estos dineros, porque la mayoría de estas personas tienen residencia en otros países. Pero la palabra o la figura del paraíso fiscal no es algo que sea tan novedoso. Inclusive en la antigüedad ya existían estas figuras. Inclusive se habla que en la antigua Roma precisamente se incentivaban a los aliados del Imperio Romano para que tuvieran la posibilidad de tener puertos libres y existieran allí zonas donde no se cobraban impuestos. Bajo ese esquema, la tributación en el antiguo Imperio Romano se traducía básicamente como en un castigo hacia los países que eran conquistados por el Imperio Romano. Los países que eran aliados tenían ese incentivo de poder tener puertos libres donde no se cobraban impuestos ni tributos para el comercio, para el traslado de capitales y movimiento de personas. Recientemente, ya en el siglo XIX y siglo XX, se fueron conformando ya sitios que podemos denominar como paraísos fiscales, y no fueron básicamente territorios independientes o países. Inclusive la figura fue más desarrollada en Estados Unidos, en ciertos estados de Estados Unidos posterior a la Guerra Civil. Estados como New Jersey y Delaware permitieron la formación de empresas en donde había muchas facilidades para conformar estas empresas y asimismo poder manejar capitales a bajos impuestos. Esta figura rápidamente fue copiada en Europa y empezaron a especializarse ciertos países para el desarrollo de estos paraísos fiscales, países hoy en día que son muy famosos como Suiza, Mónaco, Liechtenstein, tuvieron esas figuras y la fueron desarrollando y ampliando a principios del siglo XX. Entonces, a raíz de eso, también posteriormente en el Caribe, acá en el Caribe, empezaron a surgir también ciertas zonas que fueron poco a poco consideradas como paraísos fiscales. Y uno de estos países líderes fue Panamá. Panamá, desde su independencia a principios del siglo XX, empezaron a desarrollar también este tipo de productos y este tipo de facilidades para que muchas personas que no residían en Panamá pudieran formar empresas. Precisamente esta firma de abogados famosa, Mossack Fonseca, lleva ya más de 50 años en el desarrollo de este tipo de productos y servicios. Se habla de famosos deportistas como Messi en Barcelona, en España, o otros futbolistas suramericanos que juegan en ligas como la española o ligas como la italiana o alemana o inglesa, que pueden manejar sus ingresos a través de esos paraísos fiscales para buscar evadir impuestos o pagar menos impuestos. Entonces, a raíz de este escándalo, esta figura lógicamente ha sido puesta en escena hoy en día, lo que se llaman los paraísos fiscales. Una de las figuras que se utilizan para poder aprovechar este paraíso fiscal son las llamadas cuentas offshore, así se denominan, y esta fue una de las principales informaciones que lograron el grupo de periodistas sacar
de los archivos de la firma de abogados Mossack Fonseca, las cuentas offshore. ¿De dónde viene esta palabra offshore? Es un anglicismo básicamente y se refiere a actividades desarrolladas más allá de la costa, se llama así, offshore, más allá de la costa. En un principio se refería a actividades básicamente comerciales o de exploración petrolera, como por ejemplo una plataforma petrolera considerada un mecanismo offshore. Sin embargo, básicamente ya después fue empleado este término para actividades de índole financiero. Entonces, las cuentas offshore, como hablamos en un principio, se utilizan básicamente cuando yo no resido en ese lugar donde voy a abrir la cuenta. Voy a dar un ejemplo. Si yo resido aquí en Colombia y abro una cuenta offshore en un país como Panamá o a través de un país como Panamá, y esta cuenta puede ser abierta en un paraíso fiscal como Isla Caimán, Bahamas, Belice, entonces estoy logrando, básicamente si yo abro una cuenta a través de Panamá en un paraíso fiscal como una isla Caimán o Belice o Bahamas, estoy transfiriendo capitales que tendría yo que informar su existencia a las autoridades tributarias colombianas y pagar los respectivos impuestos. Lo estoy manejando a través de una cuenta offshore donde voy a tener menos impuestos o básicamente no voy a tener impuestos, y con base en eso voy a lograr pues lógicamente un ahorro para mis ingresos. Esta actividad lo que permite es evadir impuestos. Aquí estoy logrando que en el caso de la autoridad tributaria colombiana, la DIAN, no me cobre unos impuestos que de otra manera, si estos dineros estuvieran declarados o estuvieran en unas cuentas bancarias colombianas, iba a ser sujeto pasivo de una carga tributaria. A través de esta figura offshore, lo más seguro es que voy a evitar precisamente el pago de un impuesto. Entonces, la figura del paraíso fiscal precisamente deriva a que estos países no tienen una correspondencia con los demás países del mundo en el sentido de ofrecer información, en primer lugar, ofrecer información de qué personas tienen cuentas en esos países, o aplicar una carga tributaria que sea más o menos equivalente a la que se utiliza en este país. Si eso no se logra, si estos países en realidad no cobran ese impuesto, entonces pueden verse abocados a ser declarados paraísos fiscales. Hoy en día la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que es una organización donde hay varios países afiliados, aproximadamente 25 o 30 países, han determinado precisamente cuáles son las condiciones que un país puede tener para ser considerado un paraíso fiscal. Una de ellas es esa, que al recibir capitales mediante cuentas offshore no están generando el cobro de un impuesto que precisamente esa persona que es residente en otro país de otra manera lo hubiera pagado en ese país. Entonces básicamente esa es la condición, que este país que es considerado paraíso fiscal no está cobrando el impuesto que debería cobrar, para precisamente evitar una doble tributación. Hoy en día ya existen países que antes eran considerados paraísos fiscales, que hoy en día han abierto sus puertas a la información y están haciendo recíprocos en ese sentido de cobrar impuestos para, lógicamente, evitar que estas personas obtengan ese beneficio. Sin embargo, precisamente la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico tiene una lista larga de países que podríamos decir que es una lista negra, donde figuran muchos países del Caribe, muchas islas, y Panamá se encuentra en ese entredicho. Ellos han tratado últimamente, a través de firmas de tratados con varios países de Europa y Estados Unidos, de dar esa información y de lograr que efectivamente los impuestos sean cobrados en una forma equitativa. Porque se dice que más o menos una cuarta parte de los capitales del mundo, podemos hablar de una cuarta parte del Producto Interno de todo el mundo, se maneja a través de estos paraísos fiscales, lo que conlleva una gran evasión. Y, lógicamente esto no permite que muchos países puedan lograr a través de estos impuestos ingresos para todo su desarrollo social. Entonces básicamente esta es la idea de evitar que existan esos paraísos fiscales. Por lo tanto, a pesar del escándalo y a pesar de muchas críticas para esta figura reciente de información de los Panama Papers, que fue lograda por unos periodistas, básicamente está logrando que la gente se concientice a nivel mundial de que los paraísos fiscales en realidad no deben existir, porque se está propugnando por una evasión que al final pues, nos va a perjudicar a todos
los ciudadanos del mundo. Como conclusión, podemos afirmar que el hecho de realizar actividades offshore en países como Panamá o países considerados como paraísos fiscales, como las islas en el Caribe, no es del todo ilegal. Puede ser perfectamente legal. Yo puedo tener una empresa en Panamá, una sociedad, y desarrollar actividades comerciales o industriales de una manera legal. Lo ilegal se traduce cuando a través de ese tipo de empresas procuro es evadir impuestos, que sería para el caso colombiano evadir impuestos y no pagarle a la DIAN. Eso conllevaría lógicamente a una sanción por parte de la DIAN que me generaría fuertes multas. En otros países como en España o Estados Unidos ya esto sería considerado como un delito, sería mucho más grave. Esperamos que este tema sea de su beneficio y los haya ilustrado acerca de esta situación de actualidad. Nos veremos en una próxima intervención de la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente.